Dios los bendiga, mis amados hermanos. Vamos a tener nuestra grabación del tema del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de las consecuencias del pecado. Amén. Dentro de ellas, como ustedes pueden ver en la imagen, se encuentra la muerte, la desnudez, la maldición, la tristeza. Amén. Vamos a empezar con lo que la palabra del Señor dice. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces vámonos dando cuenta, mis amados hermanos, que claramente lo dice la Biblia, empezando ahora en esta cita de Romanos 5:12, que dentro de las consecuencias del pecado, podemos darnos cuenta acá que está la muerte, amén, porque dice por tanto como el pecado entró en el mundo por el hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Entonces démonos cuenta de que una de las consecuencias del pecado es la muerte, pero también el pecado podríamos decir que es como una enfermedad que se contagia, porque nos damos cuenta acá que según la Biblia, mis amados hermanos, como lo veíamos en nuestro tema anterior, el pecado se originó en el cielo con la rebelión de Luzbel, y en la tierra pues se originó también en el huerto con la seducción de la serpiente, que es el mismo diablo, Luzbel, ¿verdad? A la mujer dando el fruto prohibido al hombre, y ahí se originó el pecado, y entonces este pecado se expandió, mis amados hermanos, y lo vamos a ver más adelante, al punto de que lamentablemente los mismos niños cuando nacen, pues ya nacen, mis amados hermanos, con un gen que los científicos lo han encontrado, y ese ha sido su trabajo desde el momento que lo encontraron. Y ellos dicen que si logran contrarrestar el gen de la muerte, entonces llegarían al punto en el que el ser humano podría vivir mucho tiempo más. Y ese ha sido su trabajo, pero de investigación, pero no lo van a poder conseguir, porque ese gen de la muerte entró como consecuencia del pecado. Y aunque sabemos que en un bebé, en un recién nacido, pues definitivamente no hay pecado que él haya cometido, que él haya practicado, pero por herencia, la Biblia nos muestra que desde el momento en el que el ser humano empezó a pecar, lamentablemente lo acabamos de leer, la muerte entró, y ahí lo vamos a ver en la Biblia, pero se los voy a decir de una vez. Cuando el hombre y la mujer vivían dentro del huerto, no hay un registro bíblico que diga que el hombre y la mujer dentro del huerto vivieron tantos años. Pero cuando se salieron, los echaron del huerto, la Biblia dice, por lo menos de Adán, que vivió Adán 930 años y murió. Entonces en ese momento entra el gen de la muerte como por consecuencia del pecado, y el cuerpo aquel, hablando del cuerpo de Adán, tuvo que morir. Y ese es el gen, mis amados hermanos, que en los bebés, pues como consecuencia del pecado de los ancestros, ¿verdad? Y podríamos regresar hasta el tiempo de Adán. Un bebé pues no tiene ninguna práctica de pecado, pero sí ya viene codificado con un gen de que tarde o temprano ese cuerpo va a morir. Y ese gen entra, repito, como consecuencia del pecado. Romanos capítulo 5, versículo 12. Ahora Romanos capítulo 5, versículos 17 y 18 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Ven, aquí ya nos seguimos dando cuenta de las consecuencias del pecado. Ya no es solamente una de las consecuencias del pecado, la muerte y la herencia, digámoslo así, del pecado, sino también ahora viene un reino. Solo ahí ya van tres consecuencias del pecado. Entonces dice acá: si por la transgresión o el pecado de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo.
aquí está hablando también tanto del pecado como de las consecuencias del pecado, como de las consecuencias de creer en el Señor Jesús. Pero en este tema nos estamos centrando en las consecuencias del pecado. Amén. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un solo hombre, los muchos fueron constituidos, vean esto, pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces nos damos cuenta acá de tres cosas, mis amados hermanos, que nos muestra la Biblia acá, más las dos del primer versículo. El primer versículo podemos decir la muerte y la herencia del pecado. El segundo versículo, que es Romanos 5, 17 y 19, nos habla de las consecuencias del pecado como el reino de la muerte, como la condenación y como la constitución del ser humano como pecador. Entonces ahí ya van 5 consecuencias del pecado. Vamos a ir rápido porque el tema es bastante extenso y tengo la intención de terminarlo de una vez para que no se nos alarguen las clases, que estaba haciendo cuenta de que a como lo estamos llevando, una clase cada 15 días, porque ustedes saben que de por medio están los de doctrina básica 1, ¿verdad? Amén, ustedes ya serían doctrina básica 2. Nos va a llevar básicamente todo el año. Son 25 temas por 2, que es cada 15 días. Son 50 semanas, por así decirlo. Y el año tiene 52. Entonces no podemos perder mayor cantidad de tiempo. La etiología o causas del pecado, por ejemplo, Satanás, carne y el mundo. Esto viene a ser como un círculo vicioso, mis amados hermanos, que va seduciendo al ser humano, aún lamentablemente al cristiano, para poder pecar. Y aquí la importancia de esto es de que nosotros, para no estar sufriendo o pagando las consecuencias del pecado, nos llenemos del Espíritu Santo. Amén. Seguimos siendo seres humanos, aunque seamos 100%, mis amados hermanos, una persona que va ahí creciendo en lo espiritual, pero mientras que tengamos esta carne, este cuerpo tiene que pagar en su momento las consecuencias del pecado, y esa es la muerte. Esa es una de las razones por las cuales este cuerpo tiene que morir, para que juntamente al morir el cuerpo, el pecado ya no tenga dominio sobre nuestra alma, sobre nuestro espíritu. Y esa es la razón por la cual la Biblia dice que el reino de los cielos no lo hereda, no puede entrar carne ni sangre. Y esa cita bíblica destruye la teoría de los católicos, en donde dicen que María está en el reino en sangre y carne, en cuerpo, y eso no es bíblico. ¿Por qué? Porque aunque María vivió una vida santa, mis amados hermanos, para la concepción de nuestro amado Señor Jesucristo, pero ella después, la Biblia muestra que tuvo más hijos. Amén. Y esos otros hijos que tuvo, pues definitivamente se les heredó también ese gen que tienen que morir. Amén. Pero bueno, no vamos a entrar en ese detalle, pero espero darme a entender con esto que estoy diciendo, de que esta es la razón por la cual la Biblia dice que el reino de los cielos, el reino de Dios, no lo puede heredar ni carne ni sangre. ¿Por qué? Porque en la carne, mis amados hermanos, porque en la sangre, en esta que tenemos este cuerpo, es el que tiene que pagar las consecuencias del pecado. Y si tú y yo nos esforzamos por vivir en santidad, ni nuestra alma ni nuestro espíritu pagarán las consecuencias del pecado. Amén. Que la consecuencia, mis amados hermanos, del alma, del pecado, viene a ser ya al final de los tiempos la condenación, una separación por la eternidad de Dios. Y el espíritu, mi amado hermano, según hay muchas citas, hay varias citas que nos muestran esto, puede quedar como un espíritu errante, puede quedar en cárcel, puede quedar encerrado en un lugar llamado Babilonia, amén, o en un tormento eterno, amén. Entonces lo que nos interesa es vivir una vida lo más consagrada posible que podamos, y si en algún momento
cometemos un pecado, una transgresión, amén, un pecado o identificamos iniquidad en nuestras vidas, administrarnos, a buscar consejería, administración y si es necesario liberación para que nosotros y nuestros descendientes no tengamos que estar pagando las consecuencias del pecado. Ya vimos por lo menos 5 dentro de lo que vamos leyendo, amén, y solamente hemos leído 2 citas. Veamos la tercera, dice Santiago 1:14 al 16. Sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia. La palabra concupiscencia, eso es nuestros propios malos deseos. Amén. Esto tiene que ver con la maldad, con la iniquidad. Y eso es, mi amado hermano, lo que tienta al ser humano. En el contexto dice que Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado. Y por eso, amén, dice aquí que cuando uno es tentado por su propia concupiscencia, sus propios malos deseos. Es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, vean esto, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hermanos míos, no erréis. Uno de los significados de esa palabra pecado es la palabra errar en el blanco. Amén. Y el significado que ponen es como cuando uno tiene de aquellos círculos de tiro al blanco, en donde hay ahí un círculo pequeño y así, y uno tira un dardo y gana el que le pega en el centro, al puntaje mayor, y los que no le pegan ni al círculo, es un error. Lo intentaron, es un error. Eso es errar en el blanco, amén. Y eso es el pecado. Entonces, muchas veces, mi amado hermano, tú y yo intentamos hacer las cosas bien, pero en el camino, en el transcurrir de la vida cristiana, algo nos aparta, como lo veíamos el día anterior en el tema de la caída de Éfeso, nos sacan del curso y eso tiende a llegar a ser pecado. Entonces, miren, pues, aquí la Biblia habla de la concupiscencia, habla de la concepción, de dar a luz y de cómo el pecado llega a ser consumado. Entonces dice acá, en la tentación, mi amado hermano, viene a ser el que transmite, es el transmisor. Y un transmisor dice que es el que transmite. Esto implica pasar algo de un lugar a otro. Luego dice acá, la concupiscencia viene a ser el receptor, nuestros malos deseos. Esta palabra receptor dice que proviene del latín receptoris, que significa el que recibe. Amén. Entonces, mis amados hermanos, para que al final la muerte llegue a tener su fruto, tiene que llegar la tentación, pero en nosotros tiene que haber un receptor, que es lo que ustedes y yo sabemos que no hubo en Jesús. La Biblia nos muestra de que Jesús fue tentado en todo, y él mismo lo dice: el príncipe de este mundo está por venir, pero él no tiene parte en mí. No hay nada en mí que le pertenezca. En otras palabras, no hubo en Jesús un receptor que pudiera recibir la transmisión o la tentación y que esto llevara a Jesús a pecar. Lamentablemente, en nosotros, mis amados hermanos, muchas veces, por ejemplo, viene alguien a querer tentarnos, como por así decirlo, para hablar mal de nosotros. Amén. Y si en nosotros hay receptores, probablemente lo primero que vamos a hacer es: pero ¿y él o ella qué está hablando de mí si está peor que yo? Okay. ¿Qué pasó ahí? El enemigo envió una tentación, una señal, una transmisión, y como en mí probablemente hayan receptores de resentimiento, de celos, de cólera, de ira, de amargura, recibo la señal de la murmuración. ¿Y qué es lo que resulto haciendo? Mandando una señal, amén, de algo que no debería de haber recibido. Y esto, mi amado hermano, le abre la puerta, el ejemplo que estoy poniendo, al pecado de murmuración, de que empezamos a hablar: pero esa persona que está hablando de mí, si está peor que yo. Eso ya es un pecado. Dice, el pecado viene a ser el producto, y esto significa hacer surgir, llevar adelante o producir. Y por último dice que da a luz la muerte.
y la muerte es un fruto, y esto significa hacer uso de o consumir. Entonces aquí está, mi amado hermano, en este cuadrito que estamos viendo acá en la pantalla, está exactamente resumido lo que la Biblia muestra acá, el proceso desde la tentación, la concupiscencia, el concebir o el pecado, y luego el pecado da a luz la muerte. Amén. Entonces, la tentación, el transmisor siempre va a estar ahí, mi amado hermano, como lo veíamos en esta otra. Satanás, la carne, el mundo, siempre van a estar ahí intentando tentarnos. Amén. Pero si en nosotros no hay receptores, entonces no puede haber pecado y mucho menos muerte. Amén. Y esto es algo que tenemos que entender, no solamente para estar bien y en paz nosotros, sino para evitar, mis amados hermanos, que a nuestros descendientes la tentación llegue y ellos tengan receptores heredados por nosotros. Amén. Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, la vieja mujer, que está viciada conforme a los deseos engañosos. Esos deseos engañosos es exactamente esto que dice acá: concupiscencia. Sino que cuando uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia, esto que está acá, deseos engañosos. Amén. Esto viene a ser lo que la Biblia dice acá: es atraído, es seducido. Entonces la concupiscencia, al caer en tentación, que es el receptor, después que ha concebido, da a luz el pecado. Amén. El pecado ya es un fruto. Y por último sabemos que el fruto es la muerte. Amén. Y si no, antes bien dice acá, entonces dice acá: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Amén. Concupiscencia. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, escuchen, y santidad de la verdad. Entonces, en donde hay, mi amado hermano, esos deseos engañosos, ese hombre viejo que está viciado, es porque no hay santidad, es porque no hay renovación en el espíritu de nuestra mente, no hay justicia, no hay verdad, va a haber tentación. Aquí dice: despojaos del viejo hombre. La palabra despojados significa ruptura total de un ciclo, despojarse de uno. Miren, esto es interesante: corte de una herencia emocional o espiritual, sacar de encima, arrojar fuera. Pero miren, también esto es dar a luz. El que más me llama la atención de todos es este que dice, cuando el Señor está hablando acá, despójense del viejo hombre, está diciendo: corten la herencia emocional, la herencia espiritual, la herencia sentimental. El apóstol Pedro, ustedes y yo lo sabemos, lo hemos predicado en la Biblia, dice que tenemos que despojarnos, amén, de la vana o vieja manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Bendecimos a nuestros padres, claro que sí, pero hay muchas cosas que ellos pudieron habernos heredado por ignorancia. Quizá en su etapa, cuando eran padres y nosotros éramos niños, amén, había muchas cosas que ellos ignoraban, y en ignorancia, mis amados hermanos, nos criaron de una forma inapropiada. Yo, por ejemplo, les digo, yo recuerdo que cuando yo era niño, yo veía caricaturas o fábulas, creo que le dicen acá, como Los Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball Z, Los Simpson, y algunas otras por ahí. Y ahora, mis amados hermanos, en determinado momento me ha llamado la atención ver ciertos capítulos, y cuando me pongo a verlos, ahí hablan de Satanás, hablan de maldición, hablan del infierno, hablan cosas en doble sentido. Y les digo, es algo que yo ni, vamos a usar la frase, ni loco dejaría que mis hijos vean. Mas sin embargo, les digo, yo sé que nuestros padres probablemente no le prestaron atención, no sabían de esas fábulas de qué trataban. Los Thundercats, por ejemplo, era otra de las fábulas
que ya ahora que las veo, ahí había un hombre llamado Munra, que era como un cadáver, pero para él cobrar fuerza, decía: fuerzas del mal, yo las invoco, entren en mí, y se llenaba de fuerza y se convertía en un gran demonio. Ahora que yo veo esto, lo entiendo. O sea, miren, mis amados, las cosas que muchas veces nuestros padres en ignorancia nos dejaban ver, y nosotros con mis hermanos contentos viendo todo eso. Son cosas que, repito, ahora yo no dejaría ni estando loco, mis amados hermanos, que mis hijos se sienten a ver ni un capítulo de todo eso. Entonces es lo que dice acá: corte de una herencia emocional y espiritual. Ahí les puse nada más un pequeño ejemplo. En esta imagen me gusta mucho, dice: esto es lo que el pecado hace en tu vida, te va consumiendo hasta matarte, según Santiago capítulo 1 versículo en 14 al 16, que fue básicamente lo que leímos, ¿verdad? Proverbios 5, capítulo 5 versículo 3 al 5 dice: los labios de la mujer destilan miel, su paladar es más suave que el aceite, pero termina siendo amargo como el ajenjo y tajante como una espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos se dirigen al Seol. Entonces nos damos cuenta acá de que, bien, cuando viene la tentación, en el momento probable de que se está practicando el pecado, puede llegar a ser atractivo y hasta recibir deleite. Amén. Dice ahí: sus labios destilan miel, es más, son a su paladar más suave que el aceite, pero cuando ya vengan las consecuencias, viene a ser, dice, amargo como el ajenjo, como una espada de dos filos, y sus pies descienden a la muerte y sus pasos dirigen al Seol. Exactamente así es como es el pecado. Número 1. Tan pronto como Adán y Eva pecaron, empezaron a darse cuenta de que estaban desnudos y trataron de esconderse de Dios. Entonces vean, una de las consecuencias, u otra, mejor dicho, la sexta sería de las consecuencias del pecado, es que cuando alguien peca, se esconde de Dios. Vamos a ir rápido, porque como repito, son varias las diapositivas, 42 para ser exacto, y apenas vamos por la 14. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces vean, mis amados, el peor error que nosotros podemos cometer, sobre todo si hemos adquirido conocimiento en relación a la palabra de Dios, es que cuando cometemos pecado, tratemos por nuestros medios de cubrirlo, de ocultarlo. Al final ustedes y yo sabemos de que dice, a veces lo hacen como un meme, como un chiste, ¿verdad? De que si ellos se pusieron hojas de higuera, cuando venía el otoño, se le cayeron sus hojitas. Pues hasta ahí llegó su cobertura. Entonces, ante el pecado o ante la tentación, mis amados hermanos, tenemos que, no tenemos que ceder. Amén. Escuché uno de estos días, ahorita con todo esto de las elecciones acá en Costa Rica, ¿verdad? A una mujer que la que quedó de presidente precisamente, diciéndole a otro que estaba que se tiró para presidente también, de que se acordara cuando la arrinconó, como tratando de seducirla, ¿verdad? Para ofrecerle una Biblia. Sí. Entonces, algo que tenemos que tener claro, y esta mujer lo hizo público, quedó todo público. Supuestamente la persona que estaba haciendo esto era cristiana, mas sin embargo se estaba aprovechando. Entonces tenemos que entender algo, de que con el pecado no se puede negociar. O el pecado, mis amados hermanos, o lo avergonzamos o nos avergüenza. ¿Cómo se avergüenza el pecado? Cuando yo reconozco que lo practiqué, que lo cometí, me ministro, me confieso según lo que la Biblia dice, y de esa forma el pecado se avergüenza. Pero ¿cómo el pecado llega a avergonzarme? Pues yo me quedo con la boquita callada y me doy cuenta de mis carencias, de mi desnudez, y cuando viene la luz de Dios me escondo. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta de que estoy desnudo, se van a dar cuenta de mis errores. Entonces, tarde o temprano, mis amados hermanos, la Biblia dice que todo lo que se hace en lo oculto
que es muy diferente lo oculto a lo secreto. Lo secreto pertenece a Dios para revelarse, pero lo oculto pertenece al maligno porque es para hacer daño. Y la Biblia dice que todo lo que se hace en lo oculto tenemos que desenmascararlo, porque si no se va a gritar desde las azoteas. Alguien hace algo en lo oculto y alguien se va a encargar de que lo que hizo se grite desde las azoteas, desde las terrazas, desde lugares públicos. Un ejemplo, no era lo ideal, pero Herodes muestra en la Biblia que le quitó a su esposa a su hermano. Amén. ¿Y qué hacía Juan el Bautista? Dice que cuando Juan el Bautista veía de que Herodes se paseaba en el terrado, en la terraza, en el balcón del palacio, desde donde estaba Juan el Bautista le gritaba que era un adúltero, que no le era lícito el tener la mujer de su hermano. Pues imagínense, él seguramente lo hizo todo en lo oculto y Juan el Bautista se encargaba de gritarlo y que el mundo entero se enterara. Amén. Génesis 3:10. Y él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Amén. Aquí la palabra desnudo que él utiliza significa, miren qué interesante, sin cobertura. Una consecuencia más. El pecado, mi amado hermano, tarde o temprano le va a quitar la cobertura, y es lo que hablábamos ayer. Si ustedes se recuerdan en el tema, una vez más repito, de la caída de Éfeso, explicábamos cuando la Biblia dice todo me es lícito, pero yo no me meteré debajo de ninguna potestad. Esto es lo que pasa, y colocábamos, si se recuerdan, el ejemplo del apóstol Pedro. El apóstol Pedro, mis amados hermanos, cuando el Señor, antes de que el Señor tratara con él, ¿verdad?, le dice: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero no temas, le dice, yo ya oré para que tu fe no falte. Ok, el Señor Jesús estaba en un momento hablándole a sus discípulos de que le iba a tocar morir. Pedro, dice la Biblia, que se lo llevó a lo secreto, a lo oculto, mejor dicho, a retirado de los demás apóstoles, y lo empieza a regañar, a decirle que no suba a Jerusalén, que no le acontezca esto. Pero repito, el que lo llevó fue Pedro, y Jesús responde: apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. No piensas en las cosas de arriba, sino solo en las cosas del mundo, de la tierra estás pensando. Recuérdense, lo hablábamos ayer. El que lo aisló fue Pedro, pero a quien le habló el Señor fue a Satanás. Porque Pedro en ese momento estaba desnudo, sin cobertura, se salió de la cobertura de Jesús, se sometió, lo que explicamos en el tema de ayer, a la cobertura de Satanás, y bajo la cobertura de Satanás, sin la cobertura de Jesús, estaba buscando ser un obstáculo, un tropiezo para que Dios ejecutara por medio de Jesús el plan de salvación. Entonces, el pecado, mi amado hermano, va a quitar tarde o temprano la cobertura. Sería una séptima ya consecuencia del pecado. También dice que la palabra desnudo significa muy mal vestido o indecente. Amén. El siguiente, para avanzar, porque si me pongo a hablar de cada uno de ellos se me va a ir el tiempo. Como les repito, el tema tiene 42 diapositivas. Y por último, dentro de lo que tomé, porque no solamente esto significa la palabra desnudo o desnuda, dice que es, escuchen esto, falto o despojado de lo que lo cubre, y este me gustó mucho, o adorna. ¿Por qué? Porque me gustó mucho, porque hemos hablado de que cuando la Biblia habla de los dones del Espíritu Santo, uno de los significados de esa palabra don son adornos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace el pecado? Quita los dones, quita los adornos. Esta cita ya no la voy a leer, pero básicamente voy a hacer un resumen. Isaías capítulo 4, versículos 5 y 6 nos habla de que en donde hay una gloria tiene que haber una cobertura. Y la Biblia nos muestra, mis amados hermanos, que nosotros somos una gloria del Señor. El hombre tiene una gloria, la mujer tiene una gloria, los hijos tienen una gloria, y dice la Biblia, una es la gloria del sol. Ese es Cristo, mis amados hermanos. Una es la gloria de la luna.
esa es la iglesia. Y una es la gloria de las estrellas, y cada estrella brilla con gloria propia. Somos nosotros, mis amados hermanos, ya como hijos de Dios. Y la Biblia dice que en todo lugar donde haya gloria, tiene que haber una cobertura. Entonces, ¿qué es lo que hace, mi amado hermano? El pecado quita la cobertura, quita la gloria. Amén. Y sin gloria, mis amados hermanos, ¿para qué queremos nosotros vivir? La cobertura también viene a ser una sombra cuando él bajo el calor del día, y también un refugio. Quita el escondedero también, quita la sombra, quita el refugio, quita el escondedero, quita la gloria. Vean todo, ahí agregamos 4 más, ya podrían ir 11 dentro de las consecuencias del pecado. Y si lo analizamos, no nos conviene, mis amados. Amén. Aquí la palabra desnudo es la palabra griega eirón. Amén. Pero esta palabra, vean, significa desnudez, descubierto, y bueno, desnudez otra vez. Esto es algo que está sin cobertura. Vean qué interesante. O expuesto, sin protección, saldo negativo de una cuenta bancaria. No hay cobertura. Pero esa palabra eirón dice que viene de la palabra aram 6191. Y vean qué interesante. Significa estéril. Entonces el pecado quita los frutos, o el pecado impide que dé frutos, como lo querramos ver. Si yo tengo frutos y peco, el pecado me va a convertir en estéril y ya no voy a poder dar fruto. Si yo estoy pecando y pecando, definitivamente, y nunca he dado frutos, el pecado menos, con el pecado menos voy a poder dar, y va a impedir de que yo dé fruto. La palabra estéril, según este significado de la concordancia, significa algo que no produce fruto, que no produce resultado, o que no produce vida. Incapacidad de reproducirse, pero también dice que es la palabra estéril, de desnudez, un periodo de miseria. Entonces acá tenemos que escudriñar, mi amado hermano, cómo están nuestras vidas, qué tanta paz, qué tanta prosperidad, qué tanta abundancia, qué tanto nos recuperamos, qué tan pronto, mejor dicho, nos recuperamos después de una pérdida, de una caída, de una enfermedad. Hay que escudriñarlo, porque puede hacer de que se llegue a un periodo de miseria, y todo por consecuencia del pecado. Amén. Santiago 2:20 dice: pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre u hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Se vean acá. Podemos decir que el pecado, mi amado hermano, hace que nuestra fe sea estéril. Una consecuencia número 12. Vamos a ir rapidito. Marcos 4:18. Otros son aquellos en los que sembró la semilla entre los espinos. Acuérdense que ayer hablábamos también de espina. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones, vean qué interesante, aquí se cumple el círculo que hablábamos de la utopía. Vamos a regresar acá para que lo vean claramente, del pecado. Amén. En donde dice acá, ahí dice las preocupaciones del mundo, la etiología o causa del pecado: Satanás, la carne y el mundo. Claramente lo dice ahí. Y vean esta versión, esta cita, que es lo que dice: pero las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra, y se vuelve estéril. Nos confirma la Biblia una vez más cómo las cosas del mundo, mi amado hermano, hacen que en la vida de la persona haya esterilidad. Número 2. La paga del pecado es muerte. El pecado nubla la vista. Yo coloqué esa imagen para hacer una broma ahí. Amén. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Lo hablamos desde la primera cita que les di, de Romanos 5:12. Adán murió espiritualmente al pecar. Tomó la decisión de no obedecer a Dios, y esto quiere decir que la comunión con Dios fue cortada.
una consecuencia más. Cuando hay pecado, se corta la comunión con Dios. Adán fue separado de la presencia de Dios y del paraíso, consecuencia del pecado, se pierde el paraíso. Al mismo tiempo quedó sujeto a la muerte física, aunque no murió inmediatamente, su cuerpo estaba ya condenado a morir. Es lo que les decía, de que en un bebé, mis amados hermanos, recién nacido, ellos hay hasta cierto punto, antes se decía que aproximadamente a los 7 años ellos ya tenían conciencia entre lo bueno y lo malo, pero el día de hoy vemos, mis amados hermanos, a un bebé 1 o 2 años que hace algo y ya se esconde o no dice nada. Pero bueno, eso no es lo que importa. Lo que importa es esto, de este comentario acá, de que el pecado hizo que aunque en ese instante el cuerpo de Adán no muriera, sí empezó a morir. Amén. Y tal era la gracia, la sabiduría, el alimento, la gloria de Dios que había en los alimentos del huerto, que al pecado le tardó matar aquel cuerpo 930 años. Amén. Entonces sí hubo una muerte, y como repito, y esta es la consecuencia del pecado con la que todo bebé, mis amados hermanos, nace. Y esto no lo va a quitar lo que hacen en otras religiones, un bautismo, porque aunque los bauticen siendo bebés, al final tienen que morir. Amén. Pero más adelante vamos a ver esto. Génesis 3:24 nos damos cuenta de que la serpiente logró engañar al hombre, la mujer sedujo e influenció, mejor dicho, a su esposo, al varón. Y aunque literalmente, físicamente no murieron, espiritualmente sí, la Biblia muestra que le fueron abiertos sus ojos, se dieron cuenta de su desnudez. ¿Y cuál fue otra consecuencia del pecado? Los expulsaron del huerto. Amén. Los expulsaron del paraíso. Amén. Ahí está la cita bíblica. Vamos a ir avanzando. Génesis 5:5 en total. Aquí está lo que le decía. Los días de Adán. Los días que Adán vivió fueron de 930 años y murió. Y como lo decía desde el principio, aquí está la misma cita que leíamos al principio. En el huerto, mis amados hermanos, no vemos nosotros de que haya habido muerte. No vemos de que la Biblia diga que Adán vivió tantos años y murió. Pero cuando sale del huerto, como consecuencia de su pecado, sí murió. Amén. La naturaleza número 3 pecaminosa y la tendencia al pecado de Adán pasó a los descendientes de la raza humana. Cada niño nacido de padres tiene esa tendencia al pecado desde su nacimiento. Pero ya expliqué. Miren, ¿qué pasa, por ejemplo? Lamentablemente son cosas que pasan en la vida, que un bebé nace y recién nacido muere. Definitivamente no murió por el pecado, ¿verdad? Dios tiene diferentes tratos y Él definitivamente, mis amados hermanos, no va en ese mismo instante directamente al cielo, al reino eterno, ¿verdad? Pero sí va, mis amados hermanos, vuelve al Padre el Espíritu, el alma va al paraíso, el cuerpo va al polvo. Y todos, mis amados hermanos, hablando de un bebé, a lo que voy es de que no se pierde, de que no va a ir a parar al infierno. Amén. A eso es a lo que voy. ¿Por qué? Porque no hay un pecado, no hay una práctica del pecado. Sí había un gen del pecado, una herencia de sus padres, de que tarde o temprano ese cuerpo tendría que morir, pero su alma y su espíritu no. Amén. Y no hace falta bautizarlos porque eso no es bíblico. La Biblia no muestra de que a los niños haya que bautizarlos, pero sí la Biblia muestra de que a los niños hay que presentarlos. Amén. Ahí se van a dar cuenta. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también, es lo que hablábamos del principio, el pecado se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Amén. Llega un punto, esto está claro, en el que ya el niño, ya no estoy hablando de un bebé, el niño logra identificar lo que es bueno y lo que es malo y empiezan a aparecer las mentiras. Ahí ya hay conciencia de pecado. Amén. Entonces ya ¿qué necesita? Pues aceptar a Cristo, pedir perdón y otras cosas más como servir, buscar. Pero ahorita nos estamos centrando en esto. Primera de Corintios 15:21. Porque ya que la muerte entró por un hombre como consecuencia del pecado, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Al nacer
todos los seres humanos están muertos espiritualmente hablando. Amén. Entiéndase esto, ¿verdad? De que en determinado momento todos, mis amados hermanos, necesitamos que nuestro espíritu sea reavivado, amén, al aceptar a Cristo en nuestras vidas, amén. Pero como vuelvo a repetir, en el caso de un bebé, mis amados hermanos, no es que nazca, mis amados hermanos, con su espíritu muerto, porque si naciera con su espíritu muerto y le toca ver muerte, no puede heredar el reino. Amén. ¿Por qué? Porque está muerto. Pero aquí estamos hablando una vez más de ese gen que nos lleva a todos a pecar. Ahora, si este bebé pues sigue creciendo y se desarrolla, entonces tiene que llegar a un punto en el que él tiene que reconocer a Cristo, mis amados hermanos, como único y suficiente Salvador, y su espíritu. Entonces ya llega un punto en el que tanto pecado, pues definitivamente el espíritu está muerto, la muerte espiritual se ha reafirmado, se ha confirmado, y le es necesario. Amén. Pero un bebé es una esencia, mis amados, es puro. Un bebé viene directamente de Dios a los padres, y lo que ahora toca es irlo formando. Ahí se van a dar cuenta más adelante. Vamos a entender un poquito mejor esto. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios y están destinados a morir físicamente algún día. Es lo que venimos hablando. La misma cita, Romanos 5:12 al 13. Pues antes de la ley habían pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, en la cual es figura del que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión. Esto ya lo leímos, mis amados hermanos, donde les expliqué desde el principio, ¿verdad? Las consecuencias del pecado trae muerte, amén. También trae juicio, y también esto resulta en condenación, amén. Vamos a ir avanzando, porque por si la transgresión por uno, esta es la cita, entonces esta fue la que no había leído. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre en Jesucristo abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió, aquí está otra consecuencia, el juicio a causa de una transgresión o de un pecado. Y aquí viene otra consecuencia del pecado, y resultó en condenación. Amén. Eso es lo que nos interesa por ahorita. Vamos a avanzar, porque el tiempo nos ha ido avanzando. Esta ya la leímos. Amén. Aquí explicábamos 3 de las consecuencias del pecado. Mateo 19:14 dice: pero Jesús dijo: dejad a los niños y no les impidáis que vengan a mí, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Marcos 10:14, Lucas 18:16 dicen básicamente lo mismo: dejen que los niños vengan a mí, porque de los que son como ellos, ¿sí?, es el reino de los cielos. Entonces los niños, mi amado hermano, tienen cierto nivel de inocencia, de pureza, de que no les es contado ningún tipo de pecado, a menos que ellos tengan la conciencia, la maldad, la iniquidad, es otra cosa. Amén. Entonces aquí está lo que explicábamos, ¿verdad? Los niños no eran bautizados, sino presentados a Dios, ofrecidos a Dios por sus padres. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Versículo 22. Cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Amén. Primero, aquí ya no está hablando de los niños, ¿verdad?, sino ya está hablando de una persona que tiene que tener la capacidad de poder creer. Amén. Primero deben creer y ser bautizado. El que crea y sea bautizado
será salvo, pero el que no crea será condenado. Volvemos a la cara con esto. Un recién nacido, ¿en qué puede creer si todavía no tiene conciencia entre lo que es bueno y lo que es malo? Primero, mi amado hermano, una persona, y podemos hablar de un niño de cierta edad, no de un bebé, amén, tiene que primero creer y luego ser bautizado, no ser bautizado y después saber si cree, amén. El orden bíblico, mi amado hermano, sí altera el producto, amén. O sea, yo no puedo ser bautizado y después creo, porque primero tengo que creer. Cuando creo y recibo al Señor Jesús en mi corazón, amén, participo también con él, juntamente con el bautismo, de su muerte y de su resurrección, amén. Vamos a avanzar. Y número 4, vamos a ver. Ya casi. Este es el último punto. Vamos bien con el tiempo. El pecado del hombre trajo la maldición de Dios sobre toda la creación. Lamentablemente. En Génesis capítulo 3, versículo 14 dice: y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, ¿ya?, maldita serás, pongan la atención, más que todos los animales. No está diciendo que los demás animales no cayeron bajo maldición. Dice que cayeron bajo maldición, pero la que iba a ser más maldita, suena fea esa palabra, pero así lo dice, era la serpiente. Entonces, juntamente con el pecado del hombre y la mujer, vinieron consecuencias sobre toda la creación. Por eso es que la misma Biblia dice, mi amado hermano, que hasta el día de hoy la creación entera, dice, gime esperando la manifestación de los hijos de Dios, esperando que tú y yo, mi amado hermano, nos atrevamos a hacer algo más que solamente tener una religión. Porque ellos mismos, cuando nosotros, hablando de la creación, ¿verdad?, toda la creación, nos manifestemos como hijos de Dios, ellos mismos alcanzarán libertad. La gente pregunta, ¿verdad?, que si en el tiempo antiguo, en el libro de Génesis, si los animales tenían ciertas capacidades, como por ejemplo poder hablar. Pues yo creo que sí, mis amados hermanos, porque si no hubieran tenido esa capacidad de comunicación y que entre el hombre y los animales se entendieran, entonces cuando la serpiente, que la Biblia muestra, le habló a la mujer se hubiera espantado. La mujer hubiera salido corriendo. La mujer probablemente agarra a qué sé yo, cualquier cosa y la mata, porque no hubiera sido algo normal. Pero ¿por qué no salió corriendo? ¿Por qué dice la Biblia? Y la mujer le respondió. ¿Por qué le respondió? Porque definitivamente era algo normal. Vemos en la actualidad los perros, por ejemplo, tienden a ser amaestrados. Si alguien le puede decir a un perro en español, siéntese, y a otro perro le puede decir alguien en inglés, sit down, y se sienta. O sea, ¿cómo es que los perros tienen esa capacidad de entender si le están hablando en español o en inglés? Y les aseguro que en otros países les hablan en su idioma y los perros entienden. O sea, tienen cierto nivel de entendimiento. Hablemos, por ejemplo, de los loros. ¿Cómo es que los loros tienen esa capacidad? No, yo creo que no solamente repiten lo que uno les enseña y aprenden. Nosotros conocimos un loro que el pastor, el templo estaba en la primer planta, en el primer piso, y la casa del pastor estaba en el segundo piso. Y cuando las hermanas subían al segundo piso, donde ya era la casa del pastor, el loro decía: pastor, aquí hay una hermana, pastor, aquí hay una hermana. No era algo que le hayan enseñado, fue algo que, imagínense cómo tienen la capacidad de poder ver y avisar que hay alguien ahí. O sea, los mismos animales, como consecuencia del pecado del ser humano, cayeron bajo maldición. Y el día de mañana, cuando todo esto se restaure, mis amados hermanos, y que el pecado pues sea destruido, ¿verdad?, juntamente con el anticristo, la bestia y todo lo que la Biblia muestra, el diablo, el falso profeta, la creación va a ser liberada también. Y más que todas las bestias del campo, sobre tu vientre andará, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre la simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú herirás el calcañar. Génesis 3:16. Y a la mujer dijo en gran manera, acuérdense que es parte de la maldición que les cayó como consecuencia
de lo que la serpiente hizo, maldijo a las bestias. Amén. Como consecuencia de lo que la mujer hizo, vean en lo que dice: multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz a los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Cuando lo vemos en la Biblia, en el principio, cuando Dios estaba creando, Él le dice, a varón y hembra los crió, y los bendijo Dios y dijo: fructifiquen y multipliquen, y les dio la autoridad a los dos para que señorearan y gobernaran sobre todo lo que estaba acá. Pero aquí ya la cosa cambió. Aquí le quitó la autoridad a la mujer y se la dio al hombre, y le dijo: y tendrá tu marido dominio sobre ti. Y el dominio que ella tenía no era un dominio sobre el varón, sino sobre todo lo creado, ¿sí? Y ahora era un dominio para ella. Le quitaron el dominio. Dense en cuenta, mis amadas hermanas, las consecuencias del pecado. Entonces dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo: no comerás de él. Vean, sigue la maldición. Maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella, y todos los días de tu vida. A mí siempre me ha llamado la atención esto, mis amados hermanos, porque se dan cuenta, a la serpiente la maldice a ella, a la mujer le multiplica los dolores, pero cuando habla del hombre no le da una maldición directamente a él, no le dijo: maldito serás tú. Amén. Tampoco le multiplicó los dolores. Sí hay consecuencias con el trabajo, sino dice acá: maldita será la tierra por causa tuya. ¿Por qué? Porque cuando vamos a ver en el original, la palabra Adán viene de una palabra llamada Adam con M, y una tiene que ver con la tierra y la otra con el ser humano. Y recordemos que ¿por qué? Porque el ser humano, el varón, del polvo de la tierra fue tomado, y la mujer de la costilla. O sea, el hombre y la mujer no fueron hechos del mismo material. Amén. Y es por eso, mi amado hermano, que cuando el hombre peca, Dios maldice la tierra de donde fue tomado el hombre. Amén. Y ahí nos vamos dando cuenta de ese por qué. Porque el hombre fue tomado de la tierra, y de donde él fue tomado, como consecuencia de lo que él hizo, eso fue maldita la tierra. Luego le dice acá, sigue hablando de la tierra: espinos y abrojos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. De la tierra te formé, y a la tierra volverás. Amén. Adama y Adán. Entonces, ahí está el tema, mis amadas hermanas. Las consecuencias del pecado, nos damos cuenta, no son pocas y son dolorosas. Entonces, ¿qué es lo que nos conviene? Si en algún momento de nuestra vida reconocemos que estamos siendo tentados, seducidos, mis amados hermanos, como lo decía Santiago, busquemos ayuda, porque el pecado, mi amado hermano, muchas veces, como lo vimos en Adán, y yo sé que lo hemos visto en nuestra vida, no nos va a quitar la vida en el instante, pero tarde o temprano vamos a tener que entregar cuenta. Así que, como dicen por ahí, que Dios nos agarre confesados, y la Biblia dice que en nuestra lucha contra el pecado, dice: no habéis sido capaces de derramar sangre. Amén. Pero al entenderlo, entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que contra el pecado, mi amado hermano, hay que luchar. Y si es necesario aún derramar sangre con tal de no pecar, derramo sangre, pero no peco. Amén. Ahí está aquel famoso animalito. Déjenme ver si lo encuentro, que yo les he comentado. Me parece, por eso quiero buscarlo, que el animalito se llama Arminio. Vamos a ver si es este. Sí, ese es Arminio, se llama. Es un animalito, si ustedes quieren buscarlo, Arminio. Vamos a ver si es que yo escribí Armino. Es Arminio. Arminio. Ok. Normalmente, mis amados mis amados hermanos, el armiño es un animal similar a la comadreja. Amén. Y es de color blanco. Entonces dicen que a este animalito, la piel
por ser blanca, es muy codiciada para hacer prendas de vestir de moda. Amén. Pero como es muy rápido, cuesta agarrarlo. Entonces dice que la forma de agarrarlo es buscar dónde está su madriguera, ensucian la madriguera y como es muy blanco, entonces el animalito no se anima a entrar porque no quiere ensuciarse. Entonces dice que lo que hace el animalito es que se enrolla a la entrada de su madriguera y ya enrollado llegan y lo agarran. O sea, prefiere morir a ensuciarse. El armiño, así deberíamos de ser nosotros, mis amados hermanos, ante el pecado. No ceder a la tentación. El apóstol Pablo por eso decía, yo día con día muero. Yo no soy como alguien que da golpes al aire. Antes bien yo someto mi cuerpo, no sea que siendo yo el maestro, el predicador, el apóstol, el heraldo, quien les enseñó a ustedes el camino de salvación, por no someter mi cuerpo y ceder a las tentaciones, aquí estoy parafraseando, ¿verdad? Me quede. Antes bien, someto mi cuerpo. Es lo que nos corresponde, mis amados hermanos, someternos a Cristo, resistir al diablo y huirá, dice la palabra. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga. De esta forma terminamos nuestra tercera clase de doctrina básica 2. Amén. Les recuerdo la tarea. Dios me las bendiga.